Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor. Apreciados hermanos, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misiones Juan Pablo II los invitan a que nos acompañen en este segundo tema de reflexión sobre la Cuaresma, llamado La Cuaresma, tiempo de conversión. Sean todos bienvenidos. Y el dolor que dejó en mi corazón por la muerte que ha causado, vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Queridas hermanas y hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, les presento un fraternal saludo de bienvenida a este encuentro, a este momento de reflexión donde escuchamos la palabra de Dios, que como decía San Ambrosio, a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Es Dios mismo hablándonos a todos y a cada uno de nosotros. Y estamos reflexionando en el tiempo de Cuaresma. Hemos dicho, como lo dije anteriormente en la enseñanza primera, que Cuaresma es un tiempo de conversión, tiempo de oración, tiempo de penitencia, tiempo de ayuno, tiempo de comunicación cristiana de bienes, tiempo de caridad cristiana, que se manifiesta en el perdón y el amor al prójimo. Un tiempo de reconciliación, reconciliarnos con Dios, reconciliarnos entre sí, reconciliarnos con nuestros hermanos los hombres, que Cuaresma es un tiempo penitencial. Ustedes todos saben, todos sabemos, que Cuaresma empezó con el miércoles de ceniza, pero en el miércoles de ceniza, las primeras palabras que Jesucristo pronunció al público hace más de 2000 años son estas: convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17. O sea, Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Como Dios quiere que todos los hombres recibamos la salvación eterna, pues debemos convertirnos a Jesucristo y a su Evangelio y recibirlo de una manera real en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, y aceptarlo como nuestro único Señor y Salvador. Porque la palabra de Dios es muy clara. En Hechos 4:12 dice la Escritura: porque Dios no ha dado a la tierra otro nombre por el cual nosotros podamos ser salvados. Solamente Jesucristo, que dice Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Solamente por mí se puede llegar al cielo. De manera que Jesucristo, cuando empezó hace 2000 años a evangelizar, a anunciar el Evangelio de Dios, pues ese es el tiempo, aparece así un término importante que Jesús ilustrará repetitivamente tanto con sus palabras como con sus actos: convertíos, que en griego significa metanoia, es decir, comprender. Una metanoia es un cambio radical en la mente y el corazón. Estamos convocados por Dios a que cambiemos nuestros criterios cuando nuestros criterios son realmente criterios puramente humanos. Son criterios quizás de un razonamiento filosófico, pero quizás no tenemos criterios cristianos. Como le decía Jesucristo a Pedro: Pedro, tú no piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres.
Por eso el Papa Pablo VI y los obispos del mundo en el sínodo de 1974 nos dicen lo siguiente, que para alcanzar la salvación, abro comillas, pero ante todo, consigue la salvación mediante un total cambio interior que el Evangelio designa con el nombre de metanoia, una conversión radical, una transformación profunda de la mente y del corazón. La Iglesia nos invita a que haya un cambio. San Pablo en Romanos 12:2, San Pablo en Romanos 12 le decía así a los romanos: cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir. Es decir, se trata de una conversión en nuestra manera de pensar. Decía San Pablo, no sigan la corriente de este mundo en que vivimos, más bien transfórmense por la renovación de su mente. Así sabrán ver cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. De manera que la conversión es ajustar nuestra manera de pensar a la manera de pensar de Dios, de los hijos de Dios. Ajustar nuestra manera de pensar a la manera de pensar del proyecto de salvación que Dios nos propone. Ajustar nuestra manera de pensar, ¿no?, para vivir el evangelio de salvación que Jesucristo nos dejó, que es el programa de vida para todos los cristianos. Es decir, tener criterios cristianos, criterios del evangelio. Cambien su manera de pensar. Pero además el Señor nos dice, pero la conversión también es un cambio en su corazón. Por eso Dios ya había hablado a través del profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 25 al 27. Y había exhortado al pueblo con estas palabras: os rociaré con agua pura. Es la venida del Espíritu Santo, es la efusión del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Dios nos invita a que cambiemos ese corazón de piedra, ese corazón incrédulo, ese corazón lleno de orgullo, de prepotencia, de soberbia. Cambiemos ese corazón lleno de pecado, ¿no? Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y dice Dios, y les daré un corazón de carne. Es decir, un corazón de Dios, un corazón de cristianos. Y dice Dios, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que os conduzcáis según mis preceptos y practiquéis mis normas. Es Dios entonces cuando le oramos a Dios, porque la oración es la primera condición que Dios nos pide para nuestra conversión. Cuando le oramos a Dios, pedirle a Dios, Señor, reconozco que en mi corazón hay mucho pecado quizás. Señor, ten compasión, piedad y misericordia de mí. Señor, concédeme la gracia del perdón de mis pecados. Señor, concédeme la gracia de mi arrepentimiento. Señor, concédeme la gracia de confesar mis pecados ante el ministro de Dios. Señor, concédeme la gracia de la salvación. Señor, concédeme la gracia de cambiar mi manera de pensar tan humana y tan equivocada. Señor, cambia mi corazón y dame un corazón de cristiano. De manera que Jesucristo nos llama siempre a la conversión. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica 1428. Ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos hoy. Esta segunda conversión, dice el Catecismo, porque es que la conversión, hermanas y hermanos, es diaria, permanente, constante. Tenemos que crecer en nuestra conversión. Quizá ya empezamos el camino de conversión, pero tenemos que crecer en nuestra fe, en nuestra conversión, en la renovación de nuestra vida. Y quizás, como dicen los santos de la iglesia, necesitamos una segunda conversión. Es una tarea ininterrumpida para toda la iglesia. Recibe en su propio seno a los pecadores y siendo santa,
al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación, dice el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium número 8. Este esfuerzo de conversión no es solo una obra humana. En el movimiento del corazón contrito, como dice el Salmo 51:19, ¿no? Recordemos al rey David, que el rey David fue uno de los 3 santos en el Antiguo Testamento, en la época de oro del pueblo de Israel. Pero el rey David pues no vigiló, no oró y cayó en el pecado, cayó en la tentación. Y todos encontramos en el Salmo 51, piedad de mí, Señor, en tu bondad, por tu gran corazón, borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia, purifícame de mi pecado. Pues mi pecado yo bien lo conozco, mi falta no se aparta de mi mente. Contra ti solo pequé, lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Por eso en tu sentencia tú eres justo, no hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Tú quieres rectitud de corazón, enséñame en secreto lo que es sabio. Rocíame con agua y seré limpio, lávame y seré blanco cual la nieve. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y que bailen los huesos que moliste. Aparta tu semblante de mis faltas, borra en mí todo rastro de malicia. Y el rey David le oraba hacia Dios: oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y un espíritu firme pon en mí. No me rechaces lejos de tu rostro, ni apartes de mí tu Santo Espíritu. Dame tu salvación, que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Indicaré el camino a los desviados, y a ti se volverán los descarriados. Y sigue orando el rey David en ese salmo tan precioso, atraído y movido por la gracia de Dios, a responder al amor misericordioso de Dios, que nos ha amado primero. La Escritura dice en 1 Juan 4:10 lo siguiente, y esto que les estoy leyendo, repito, está en el Catecismo de la Iglesia Católica 1428. 1 Juan 4:10 dice lo siguiente: así se manifestó el amor de Dios entre nosotros. No somos nosotros los que hemos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. En esto está el amor. Queridos hermanos, estamos reflexionando sobre Cuaresma, tiempo de conversión. ¿Qué más significa conversión, hermanas y hermanos? Conversión es un cambio radical de vida. Pero no podemos cambiar si no le pedimos a Dios esa gracia. He dicho y lo repetiré muchas veces, pero repito las mismas palabras de Jesucristo que dijo en Juan 6:44 y Juan 6:65. Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae. Nadie puede venir a mí si mi Padre no le da esa gracia. Para significar, dijo Jesucristo, que la conversión es gracia de Dios. Y que si queremos empezar un camino de conversión, el primer paso es orarle a Dios para que tenga compasión, piedad y misericordia de mí. Me perdone mis pecados, me libere de la opresión del maligno, me libere de la esclavitud del pecado, me sane todas las heridas que hay en mi corazón y me sane las secuelas que ha dejado el pecado en mi vida. Tenemos que orar, hermanas y hermanos. Cuaresma también es tiempo de oración, para pedirle a Dios la gracia de nuestra conversión. Solamente así
se salvarás tú y los miembros de tu familia. Dice la palabra de Dios en Hechos 16:31. Cree tú en el Señor Jesucristo. Ten fe en el Señor Jesucristo. Conviértate tú a Jesucristo y serán salvos tú y todos los de tu familia. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos. Los obispos en la primera conferencia general del episcopado latinoamericano dicen estas palabras. Me parece lógico que si alguien quiere que haya un cambio en cualquier nivel, tiene que comenzar por sí mismo. Por eso San Pablo dice, cree tú en el Señor Jesucristo. Empieza a orar por los tuyos, para que Dios los atraiga y se conviertan en Jesucristo en el Evangelio, y luego recibirán el perdón, la gracia y la salvación eterna. Por eso conversión significa cambio radical de vida. Cambiar la manera de pensar, como ya lo dijimos, como dice San Pablo, lo reitero. Romanos 12:2, cambien su manera de pensar, ajusten a la manera de pensar de hijos de Dios, de cristianos, del Evangelio, para que cambien su manera de vivir. Eso es conversión según San Pablo. Si no hay un cambio en la manera de pensar, y la ajustamos a la manera de pensar de Cristo y de Dios, no hay conversión. Pero si ajustamos nuestra manera de pensar a los criterios de Dios, al proyecto de Dios, al Evangelio de Jesucristo, entonces ahí viene la conversión, que es un cambio en la manera de vivir, de obrar y de actuar. Conversión, enmienda a las malas costumbres. Desafortunadamente, somos frágiles, todas y todos, y somos pecadores, unos más, otros menos. Y hay malas costumbres. Entonces tenemos que enmendar nuestras malas costumbres. Conversión es cambiar de actitud y de hábitos. Conversión es un arrepentimiento sincero. Conversión es una reorientación de la voluntad y de la vida hacia Dios. Conversión es encaminar el alma hacia el bien y hacia lo divino. Conversión es una vuelta de todo el hombre hacia Dios, de toda la familia hacia Dios. Conversión es una transformación profunda de la mente y del corazón. Pero conversión, como dice el Papa Pablo VI y los obispos en el Sínodo de Obispos de 1974, conversión es una adhesión a Jesucristo y a su Evangelio. Conversión es una plena resolución de seguir al Dios vivo y verdadero. Conversión es pedirle a Dios, ¿no? Él nos concede la gracia, pedirle a Dios que derrame una nueva efusión del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Como dijo el Señor, derramaré, Ezequiel 36:25, ríos de agua viva, derramaré mi espíritu sobre ustedes. El Espíritu Santo purificará nuestras almas, nuestros corazones, y recibirán una nueva gracia del Espíritu Santo. Conversión es pedirle al Señor y aceptar ser renovados en el Espíritu Santo, es decir, recibir hoy un nuevo Pentecostés. Pero, queridas hermanas y hermanos, pero conversión también es un tiempo de oración. En segundo lugar, quiero significar esta enseñanza, que es tiempo de oración. Escuchen las palabras del Santo Padre. El Santo Padre, Juan Pablo II, en su carta a todos los sacerdotes de la Iglesia, con ocasión del Jueves Santo de 1979, dijo las siguientes palabras. Convertirse quiere decir orar en todo tiempo y no desfallecer. Dice el Papa, la oración es en cierta manera la primera y la última condición de la conversión, del progreso espiritual y de la santidad. De manera que, como dice San Pablo, Dios concede y opera la conversión, sin embargo incita al hombre a tomar su propia decisión. Porque Dios no llama a la conversión, pero Dios requiere de nosotros una respuesta. San Agustín decía, Dios no hace por ti lo que a ti te corresponde hacer. Dios sí quiere liberarnos de la opresión del maligno. Dios sí quiere perdonarnos nuestros pecados. Dios quiere liberarnos de la esclavitud del pecado. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero a nosotros nos corresponde hacer una opción, tomar una decisión, responderle a Dios, a ese llamado que nos hace. O como decía San Pablo en Romanos 2:4, o desprecias tal vez sus riquezas de bondad,
de paciencia y de longanimidad, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión? Hermanos, hemos dicho que la conversión procede de Dios. Como San Pedro decía en la iglesia primitiva a los cristianos, Hechos 11:18. Al oír esto se tranquilizaron y glorificaron a Dios diciendo, así pues también a los gentiles les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Y hemos dicho que la conversión es gracia de Dios. Juan 6:44, Juan 6:65, Filipenses 2:13. Y hemos dicho que la conversión es un don que recibimos del Padre de la Misericordia. Cuando San Pablo hablaba a la iglesia de Roma, capítulo 9, verso 13 al 16, les decía lo siguiente. Romanos 9, 13 al 16 y Romanos 9, 15 al 18. ¿Qué les decía? Les decía estas palabras. San Pablo, porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera, y tendré compasión también de quien yo quiera. Así pues no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga compasión. Pues la Escritura dice, Dios le dijo al rey de Egipto, te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. Pero en Romanos 9:18 dice esta palabra, de manera que Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla y también le endurece el corazón a quien Él quiere endurecérselo. De manera que, hermanos, pidámosle a Dios que tenga compasión, piedad y misericordia de nosotros, nos regale la gracia del perdón de nuestros pecados, de nuestro arrepentimiento, de una conversión sincera y total. Hermanos, desde el Antiguo Testamento los profetas entendieron que la conversión procede de la misericordia de Dios, de ahí sus súplicas. Por ejemplo, encontramos en Tobías 13:6, la oración de las 18 súplicas, clama. Esto es lo que le decía el pueblo de Israel, Señor, vuélvanos a ti, queremos convertirnos. Renueva nuestros días como antaño. Alabado seas tú, Señor, que amas la conversión. Queridos hermanos, y toda la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿no? Es donde nos exhorta a pedirle a Dios la gracia de la conversión. Como ya lo vimos, el salmista, dolido de su pecado, pide humildemente perdón a Dios. Dios puede salvarle, devolverle la vida, hacer que pueda ofrecer el verdadero sacrificio, un espíritu contrito que se ha dejado de pretensiones. Dios lo acepta, lo que dice el Salmo 51, 1 al 21. Queridas hermanas y hermanos, todos tenemos la necesidad de orar. Todos. Toma conciencia que la oración es una conversación con Dios. La oración brota del fondo del corazón del hombre. La oración es un diálogo con Dios que está vivo. Él dice, el cielo es mi trono, la tierra donde yo apoyo mis pies. Por eso Jesucristo nos dice en Mateo 6:6, cuando tú ores, entra en tu cuarto. Ve también al templo. Cierra la puerta. Y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Tu Padre que ve y oye lo que dices y haces en secreto, te dará tu premio. Todos entonces tenemos la necesidad de orar para pedirle al Señor la gracia de nuestra conversión, la conversión de los miembros de nuestras familias y la conversión de todos nosotros los hombres que somos pecadores, la conversión de todos los hombres del mundo. San Simeón, hablando de la necesidad de la oración para la conversión de los hombres, dijo lo siguiente, abro comillas, desde el punto de vista de Simeón, el hombre esclavo del pecado yace al borde del camino paralizado mentalmente, siendo un horrible espectáculo para quienes tienen ojos y lo ven.
incapaz, dice San Simeón, de ir al médico por sí mismo. Solo puede esperar que algún médico caritativo, algún ángel de Dios, algún apóstol del Señor, que aparezca en su camino, sea un intermediario y amigo de Dios y que intervenga para reconciliarlo con Él. Simeón sostiene que el hombre por sí mismo no puede trabajar para conseguir su metanoia, es decir, su conversión. Está totalmente desvalido. Si por fortuna, dice San Simeón, se encuentra con un amigo de Dios, debe confiar en él y obedecerle sin reserva. Y si te pide que permanezcas en quietud, diciendo, siéntate aquí sin salir hasta que seas cubierto del poder de lo alto, obedécele sin tardanza, con esperanza firme y gozo insaciable, porque ese maestro es sincero y no te engañará. Bajará sobre ti aún en esta vida el mismo poder del Espíritu Santo invisible en la forma de fuego, pero lo percibirás en forma de luz espiritual con tranquilidad y gozo. Y termina diciendo San Simeón, entonces todo pensamiento o deseo compulsivo desaparecerá, las pasiones del alma serán ahuyentadas, toda enfermedad del cuerpo será curada, los ojos de tu espíritu se aclararán y recibirán la promesa de la bienaventuranza. Y luego, como en un espejo, el alma ve hasta las más pequeñas faltas y se sumerge en las profundidades de la humildad, y al despreciar la magnificencia de su gloria se llena de gozo y felicidad, y admirando esta maravilla que sobrepasa toda esperanza, las lágrimas vienen a sus ojos. Y dice San Simeón, de este modo un hombre es cambiado totalmente y llega a conocer a Dios como él lo conoció en un principio. Hermanas y hermanos, la oración y la fe son la llave de oro para abrir las puertas del trono de la misericordia de Dios, para pedir y recibir todas sus gracias, todas sus promesas. Hermanas, hermanos, el Señor los bendiga. Continuamos reflexionando en este tiempo de Cuaresma. Feliz día. Hazme renacer en tu amor, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor.